alfarero eres tú. Oh Señor, yo soy el vaso, utilízalo en tu obra. Ven, recoge los pedazos, el alfarero eres tú. Oh Señor, yo soy el vaso, utilízalo en tu obra. Ven, recoge los pedazos. Mientras daba forma al vaso, en sus manos se quebró, y tomándolo de nuevo, una mejor forma dio. Cuanto más nuestro alfarero con nosotros puede hacer, si dejamos que Él nos forme como quiera su querer. Vaso quebrado era yo, y me tomó el alfarero. Él quitó mis quebraduras y me volvió a hacer de nuevo. Por eso no ceso yo de cantar mis alabanzas. Si tu vaso está quebrado, hoy ven, bríndale tu alma. El alfarero eres tú. Oh Señor, yo soy el barro, utilízalo en tu obra. Ven, recoge los pedazos. El alfarero eres tú. Oh Señor, yo soy el barro, utilízalo en tu obra. Ven, recoge los pedazos. Alfarero. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Estamos contentos por estar aquí una vez más. Quiero invitarles, si tiene su Biblia ahí con usted, a abrir la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, el capítulo 1. Vamos a dar lectura al versículo 15 con la ayuda del Señor. Si usted tiene Biblia, ábrala, compártala con las personas que tiene ahí cerca de usted, si tiene alguien cerca, ¿verdad? Y si no, pues lea usted conmigo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15, dice la palabra de Dios: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amantísimo Dios y buen Padre, en esta hora, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia. Te pedimos, Dios, que al meditar en tu palabra, Señor, esta palabra, este mensaje, llegue al corazón, a la vida de cada una de las personas, Señor, que están sintonizando esta transmisión. En el nombre poderoso de Jesús nos ponemos nosotros en tus manos, y a ti damos, Dios, la honra, la gloria y la alabanza por siempre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, pues esta palabra, este pasaje,
Es un pasaje muy hermoso del apóstol San Pablo, donde habla acerca de la grandeza, de la misericordia divina, porque por medio de esa misericordia del Señor, por medio de esa misericordia de nuestro Dios, es que nosotros hemos sido perdonados. Y el apóstol Pablo, ahora apóstol, lo sabía, porque en su vida pasada él había sido un blasfemo, él había sido un perseguidor, y él reflexiona y dice para sí mismo: si en él, dice Pablo, sobreabundó la misericordia divina, es muy evidente que la misma misericordia es para todos los hombres. Amén. Así es que yo quisiera, hermanos, que habláramos acerca de esto, meditáramos un poco en este pasaje, en este versículo 15, que en forma general nos habla acerca de que el mensaje de Dios es un mensaje fiel, ¿verdad? Y de hecho empieza el versículo hablándolo porque dice palabra fiel. Esta expresión, palabra fiel, es una expresión muy típica en las epístolas pastorales. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3, versículo 1, habla el pasaje palabra fiel, ¿verdad? Refiriéndose que si alguno desea o anhela obispado, buena cosa desea, ¿verdad? En 1 Timoteo 4, 9, el texto bíblico muy conocido, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, ¿verdad? El pasaje que estamos considerando. Segunda de Timoteo 2, 11, palabra fiel es esta. Tito 3, 8, palabra fiel es esta. Si somos nosotros como Él, dice el pasaje, viviremos como Él. Entonces, hermanos, esta es una frase muy recurrente en las Sagradas Escrituras y sobre todo en las epístolas pastorales. Y es muy recurrente porque es una realidad, ¿verdad? Es una verdad que la palabra de Dios es una palabra fiel, es una palabra verdadera. También esta expresión aparece en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 5, dice el texto: estas palabras son fieles y verdaderas. Gloria a Dios. Apocalipsis 22, 6 repite la misma frase, palabras fieles y verdaderas. Y mis amados hermanos, podemos entender de que esta expresión pues señala la veracidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es veraz. Por eso Isaías 45 dice el texto bíblico: séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras o mi palabra no pasará, dice el Señor. Qué bendición, hermanos, es tener un libro sagrado, la Biblia, que está con nosotros y que nosotros entendemos que es la palabra fiel, la palabra verdadera de parte del Señor para nuestra vida. Gloria a Dios. Y dice el texto, esta es una palabra fiel y es digna de ser recibida por todos. Mire, entendamos el término digno, porque hay muchos mensajes que llegan a nuestra vida que son mensajes que pues no merecen ser recibidos realmente. Hay muchos mensajes que traen malas noticias, que vienen cargados de cosas desagradables o negativas, mensajes de muerte, pero no así la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es bendición, la palabra de Dios, aleluya, es fiel y es verdadera, hermanos, porque viene directamente del cielo, viene directamente
de Dios. Aleluya. Es por eso que la palabra es digna de toda nuestra atención. Nadie puede tener temor a recibir la palabra. Gloria a Dios. Vendrán a tus oídos mensajes negativos, chismes, comentarios desagradables, noticias trágicas, pero cuando la palabra de Dios llega a la vida del cristiano, a la vida del ser humano, esta palabra bendice, esta palabra prospera, esta palabra sana, esta palabra salva, esta palabra en forma maravillosa trae bendición a la vida del ser humano. Esta palabra es digna, y dice el texto bíblico, digna de ser recibida. Gloria a Dios. Aparece el verbo recibir, que aquí lo podemos entender como darle la bienvenida. Amén. Recibir algo con gusto, con todo el corazón. Así se recibía el Señor. La gente, cuando Jesús llegaba a una aldea en el tiempo bíblico, cuando Él estuvo en su ministerio terrenal, la gente le recibía con gozo. Hoy no tenemos la dicha, la bendición de tener al Señor corporalmente con nosotros, pero tenemos su palabra. Tenemos esta palabra que es bendita, esta palabra que es la palabra del Señor. Dice Lucas 8:40 que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Aleluya. Allá en el pasaje, cuando Jesús se encuentra con Jairo y con la problemática de que él tenía a su hija enferma, la gente le recibía con gozo. Gloria a Dios. Hechos 2:41, otra referencia bíblica. Dice el texto bíblico: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Aleluya. Primero recibieron la palabra, primero recibieron bendición, y después esa palabra trajo fruto a la vida de cada uno de ellos, que se bautizaron, dice el texto bíblico. Gloria a Dios. Pero también señala la acción de quedar en posesión de la palabra. Me refiero a que la palabra de Dios no debe de ser únicamente escuchada, hermanos, sino que también debe de ser recibida. ¿Cuánta gente escucha mensajes y mensajes en la iglesia, predicaciones ahora en este tiempo a través del internet, del Facebook, de YouTube, de todas las plataformas digitales, pero solamente están escuchando y escuchando y escuchando y no han abierto su corazón para recibir la palabra de Dios? Es importante que no solamente recibamos, que no solamente escuchemos, sino que también recibamos. Esta palabra es digna de ser recibida, y dice el texto bíblico, de ser recibida por todos. ¿Por qué por todos? Porque por todos el Señor Jesucristo murió. Dice 2 Corintios 5:14, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta palabra es digna de ser recibida por todos, porque todos, hermanos, pecaron y hemos pecado en algún momento, y este pecado nos pone mal ante Dios. Aleluya. Romanos 3:23 dice la palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es digna esta palabra de ser recibida para encontrar perdón y salvación en el Señor. Aleluya. Es digna de ser recibida por todos. También lo podemos entender con el texto de 2 de Pedro 3:9, donde dice la Biblia que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra, qué hermoso mensaje, hermanos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Pero sigue el texto bíblico diciendo de que Cristo Jesús
vino al mundo. Mire qué tremenda aseveración o afirmación hace aquí el apóstol San Pablo. Gloria a Dios, porque está afirmando acerca de la encarnación de Cristo aquí con nosotros en la tierra. Gálatas 4:4 dice la palabra: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Juan 1:14 dice la palabra: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Esta palabra, hermanos, es digna y debe de ser recibida por todos, porque es una palabra que también habla de la encarnación del Hijo de Dios o de Dios mismo naciendo aquí entre nosotros. Gloria a Dios. Hermanos, en Cristo Jesús, Dios hizo este acto de presencia en la historia de nosotros los seres humanos, de nosotros los hombres. Lucas 1:23 dice el texto bíblico, en ese texto navideño que normalmente lo usamos en época navideña, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aleluya. Este mensaje habla de salvación, este mensaje habla de muchos temas, de sanidad, pero uno de tantos temas que habla también nos expresa la realidad de que el Hijo mismo de Dios vino a nacer entre nosotros, que Cristo Jesús vino al mundo. Gloria a Dios. En ocasiones tenemos la idea de un Dios lejano, un Dios allá en el cielo, un Dios muy alejado de nosotros, pero mire que el pasaje bíblico nos enseña y nos dice que ese Dios grande, poderoso, majestuoso, es un Dios, hermanos, que también vino a habitar en este mundo solamente por amor a nosotros, para ofrecernos salvación y vida eterna. ¿Cuál fue el propósito central de la venida de Cristo a esta tierra? El propósito fue para salvar a los pecadores. Aleluya, para salvar. Mire cómo dice, porque es importante que entendamos esto, para salvar. Porque no ha venido el Señor a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, según lo dice el Evangelio de Juan 12:47. Juan 6:47, otro texto bíblico, dice: de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. El propósito central por el cual el Señor vino a esta tierra fue a ofrecer salvación a los pecadores. Aleluya. El Señor no vino a justos, dice la palabra, sino a los malos, porque no he venido a llamar a justos, dice el Señor, sino a pecadores, al arrepentimiento. San Mateo 9, versículo 13. Romanos 5:8, un texto bíblico muy hermoso, dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, amigo, que me escuchas, amiga, probablemente en muchas ocasiones hayas escuchado el mensaje, aleluya, de salvación, el mensaje de esperanza. No lo dejes pasar, no lo dejes en el olvido, no lo rechaces. Recibe esta palabra de bendición, esta palabra fiel, esta palabra verdadera que va a bendecir y va a cambiar tu vida si abres tu corazón. El Señor tiene un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de aliento para tu vida en esta mañana. Y yo te invito para que tú le recibas con todo tu corazón. Aleluya. Abras tu corazón y recibas este mensaje que traerá aliento y fortaleza a tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Hagamos una oración. Padre Celestial, en esta hora, Señor poderoso, nos acercamos, Dios, al trono de tu gracia. Señor, te pedimos por cada persona que está aquí y que está escuchando, que esta palabra, Señor, le bendiga, que esta palabra
le dé paz, que esta palabra le dé fortaleza, que esta palabra le dé consuelo, que esta palabra de parte tuya le dé, Señor, tranquilidad y le dé esperanza, le dé paz a su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que su corazón se llene del mensaje bíblico, del mensaje de aliento y de fe, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te pedimos estas cosas y a ti damos la honra y la gloria por siempre en este momento. Gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Adelante en el nombre del Señor. Recuerde, ánimo y fe. Bendiciones. Sería si Cristo viniera y yo me quedaría, y que el anticristo engañe mi vida con su falsedad. Solo de pensarlo me voy de rodillas a buscar a Cristo. Le pido que siempre pueda yo vencer. Y si es que algún día la muerte me llame, yo me iré contenta, porque con mi Cristo encontré una vida eterna, que solo es amor. Que si muero antes de que Él venga, seré levantada, porque en su